el tiempo de mi hermana Ivonne Ferreras? Pues ha rendido el tiempo, ¿no? Definitivamente ha rendido el tiempo. Sí, hemos hablado todos nosotros. Y, por supuesto, ese tiempo alcanza para hablar de algo que ya tendría que dividir en dos, entonces, sobre el 4% y sobre el tema de las escuelas con fallas graves, con un reportaje bastante amplio que publica hoy el periódico El Caribe. No veo quién calza las firmas. Bueno, sí, Sánchez y Néstor Esteves lo firman. Donde se habla de una cantidad enorme de obras abandonadas, otras que nunca se iniciaron a pesar del anticipo millonario, y habla de 180 contratos que están en litis, pero además habla, y sabemos todos porque la denuncia se hizo de manera reciente, de una cantidad de escuelas que fueron pagadas y que nunca fueron construidas. Esa piñata y ese 4% que dio para tanto como para que se justificara en principio en el gobierno de los PLDS como construcciones de escuelas a granel frente a la falta de infraestructura que efectivamente nosotros padecemos, porque aquí hay una deuda histórica con todo el tema de la educación. Y vino entonces la presión de la gente procurando el 4% del Producto Interno Bruto que todos habían violado. Algunos con más irresponsabilidad que otros, por ejemplo, como fue el caso del profesor Leonel Fernández, a quien no le lucía ni un ápice violar la ley que otorgaba el 4% durante su gobierno para el tema de la educación, precisamente por sus condiciones de docente. Y, por supuesto, por un tema generacional. Entonces, ese 4% que la gente presionó para que finalmente se cumpliera, al final, para lo que ha servido es para que muchos más casos de corrupción puedan salir a relucir. Y toda esa justificación de la construcción de escuelas a granel, infraestructura además sin las condiciones adecuadas para que puedan operar estos centros de asistencia y de educación, además de eso, señores, se volvió una piñata. Lo que sí salieron fueron candidatos presidenciales y parece como que es una especie de síndrome con todo ese dinero que se maneja desde una deuda que arrastramos nosotros desde hace tanto tiempo, como es el tema de la educación. Y efectivamente, como dice mi colega periodista Néstor Esteves en su reportaje, son 9 años los que pasaron desde que se inició ese programa ambiciosísimo de construcción de escuelas que contemplaba el levantamiento de 18,000 aulas en 2 años. Ahora resulta que nosotros tenemos carencias de aulas, de nuevo, a estas alturas, manejando todo el dinero que se ha manejado y por supuesto con muchas denuncias que han incluido incluso personas suicidadas, como fueron aquellos proyectos y aquella propuesta que en principio había puesto el expresidente Medina respecto a profesionales jóvenes de la ingeniería con contratos que al final lo que hicieron fue simplemente burlarse de ellos y terminaron muchos de ellos sin recursos, suicidados, como fue el caso, ¿lo recuerdan? De La Romana. Entonces seguimos a estas alturas nosotros con la deuda pendiente de la educación, los estudios, las estadísticas que nos hablan, que nos muestran de las capacidades de los maestros y maestras que recientemente acaban de quemarse, en las pruebas, no pasar esas pruebas precisamente para servir, para ser docentes. ¿Qué pasa cuando se han evaluado a los niños y niñas de 10 años? ¿Cuáles han sido los resultados? O sea, que esa posibilidad de ordenar lógicamente las ideas se le ha negado al pueblo dominicano, no porque seamos brutos de ninguna manera, es porque se ha negado el acceso a la educación, que suponíamos y habría buenas intenciones para que con los recursos necesarios, que era ese 4%, nosotros estuviéramos por encima del 6º grado en el que nos encontramos en el país precisamente en este momento. Dicho esto, hoy hay una información aclaratoria del vocero de la presidencia, del señor Homero, ayúdame, ¿Homero qué? Homero Figueroa, que es el vocero de la presidencia, negando que un documento que se habría filtrado durante el fin de semana como con alguna serie de propuestas sobre lo que serían las medidas de reforma fiscal, que no era así. Y yo soy de las que se decanta por pensar que efectivamente
Eso es parte de las propuestas y que era una manera de ir un poco tomando el pulso a las reacciones que podría tener la población con esos nuevos impuestos que parece que inevitablemente se va a someter. No me quiero quedar en la discusión si lo más loable, si aquí lo que corresponde son esa reforma fiscal pospuesta en el tiempo, tanto porque aquí el tema del pacto fiscal no es algo que nos inventamos, eso es un mandato de la ley, ¿no? Y que debió de hace 9 años, por supuesto, haberse implementado. No lo hicieron las pasadas autoridades porque la verdad que tiene un costo bastante alto. Entonces, ahora estamos y nos pasamos, como nos hemos pasado desde el 2011 con la reforma fiscal, desde el 2012 con la reforma fiscal, haciendo parches coyunturales y arrastrando una crisis y endeudándonos efectivamente. Y eso es lo que ha ocurrido. Hasta que llegamos entonces a 2020 con una crisis económica, a pesar de esas cifras que parecen un canto de lotería de Valdés Albizu, de que nosotros crecemos y crecemos y crecemos, con una crisis que se profundizó entonces con todo el tema del coronavirus. Y eso nos sumió en un déficit fiscal que ahora mismo ronda el 3.8%. Pero, sí, lo que es... Pero hemos crecido. Vamos a seguir creciendo 2. No, crecemos. Sí, Según ha dicho Valdés Albizu. sí, pero está bien, no me voy a quedar ni siquiera en Valdés Albizu. No, Crecemos tanto pregunta. Crecemos tanto que incluso él se pone por encima, Jesús, de las proyecciones de organismos internacionales como el FMI, que habla de un 9% y él recientemente habló de un 13%. Me quiero quedar en lo dicho por Figueroa en la propuesta de reforma fiscal y en el entendimiento de que ciertamente ese documento podría ser parte de esas reformas o podría ser parte de esas propuestas y que era una especie de tomarle el pulso a la población y a sectores, a muchos sectores respecto a esta reacción. Y esas reacciones simplemente fueron las que habría que esperar cuando se habla de nuevos gravámenes en medio de una pandemia, y es el rechazo total acompañado de algunas advertencias que creemos que los que lo pensaron, los que lo pusieron a circular, sus ideólogos, no deberían de ignorar, como no deberían de ignorar tampoco lo que está ocurriendo en el entorno a nivel de la región. La gente está clara que si la solución tiene que ser necesariamente una reforma versus endeudamiento, que hay quienes creen que no, porque aquí las exenciones y la gente que simplemente les va bonito, que eso no tienen que pagar impuestos, porque yo no entiendo aquí, por ejemplo, cómo nosotros no empezamos a captar todo ese dinero que le damos a un grupo de sinvergüenzas que están en el Congreso, senadores y diputados, con todos los privilegios, con todas las exenciones, o por qué nosotros tenemos que favorecer y poner las cosas fáciles, por ejemplo, con el tema de los combustibles a generadores de electricidad. ¿Por qué a los grandes contribuyentes, que deberían de ser los grandes contribuyentes, no empezamos entonces a cobrar lo que tenemos que cobrar? ¿Por qué nosotros no conocemos y aprobamos y presionamos la ley de extinción de dominio para todo el que ha mal usado, como si fuese una piñata, los recursos del Estado también puedan captarse? Pero si al final la única opción es la mentada reforma fiscal, vamos a hacerlo como las monjitas, vamos a hacerlo pero a todas, tocando incluso esos sectores empresariales que siempre les va bonito y que solamente procura y empuja para sus bolsillos, y no cargar el dado a una población, la más empobrecida, la clase media, media baja y pobreza extrema de este país, que siempre son los que tienen que cargar con el dado pesado, pero que ahora la conciencia les señala otros escenarios. Llévatela.